Os voy a contar un concepto que ya está en proceso de obsolescencia, pero aún así tiene intención por otras cosas. Caché. ¿Os acordáis? De caché os hablé cuando os hablé de procesadores. La caché es un tipo de memoria más rápida y más pequeña, pero que nos permite coger y al final sacar datos más rápido de la RAM. Pues eso también se puede aplicar a los conceptos que estamos hablando. Si yo estoy diciendo que un disco duro magnético viene muy bien porque es muy grande y que el precio por tera está súper bien, pero luego tenemos discos duros muchísimo más rápidos pero muchísimo más pequeños, pues es obvio que tú puedes coger un disco duro normal y corriente, un disco duro magnético, y coger y meterle un SSD como caché. Y utilizar ese SSD para leer y escribir de forma rápida cosas que vayan al disco duro, y luego, sin que el usuario se entere, en segundo plano, pues vas cogiendo y trayendo cosas del disco duro al SSD o metiendo cosas del SSD al disco duro. Eso, que a priori es una idea genial, ha tenido una vida muy corta por la cuestión de cómo de rápido están bajando los precios de los SSD. Los discos duros magnéticos tienen los precios estandarizados y no se han movido los últimos 3, 4, 5, 6 años. Sin embargo, los SSDs están en caída libre, bajan una auténtica barbaridad. Entonces, claro, a día de hoy esto se ha perdido muy rápido. De hecho, incluso existen discos duros híbridos, que antes no se ha hablado de ellos, que son discos duros que esta caché la hacen de forma automática, que lo que hacen es coger y hacer un disco duro magnético y meterle chips de SSD dentro de la carcasa del disco duro magnético, y entonces hacen este cacheado de forma directa. El problema es que son muy caros, porque claro, tienen una tecnología que tienes que hacer y que lo tienes que fabricar a posta y una estandarización más baja. Entonces esto, la relación calidad-precio suele ser malísima, porque, como os decía, es que tampoco está el caso de que a día de hoy tenga sentido utilizar un disco duro magnético. Pero de este concepto que está obsoleto y que no sirve, ha aparecido un concepto que puede ser muy interesante y que puede cambiar muchísimo la forma en la que funcionamos, que es un concepto al que Intel le ha puesto el nombre comercial de Optane. El Intel Optane simplemente es un SSD, pero es un SSD hecho con tecnologías más parecidas a la memoria RAM. Esto es una cosa súper interesante y que no sé muy bien a dónde irá, porque es propietario de Intel y veremos a ver cómo coge el mercado esto. Y Intel, en mi opinión, no está haciendo una buena jugada, o como mínimo no está apostando suficiente por una cosa que es tan distinta. ¿Por qué digo que se parece más a la RAM? El Optane han cogido y le han puesto velocidades de SSDs, han cogido y han dicho velocidades del entorno de un SSD, pero le han puesto latencias más parecidas a una RAM. Todo el rato os estoy hablando en discos duros solo de la velocidad, solo de la velocidad, solo de la velocidad, solo de la velocidad. La latencia de los discos duros, incluidos los SSDs, es horrible, malísima. Si os ponéis a mirar las velocidades de un SSD NVMe normal y corriente, podéis ver que tiene una velocidad, si tú te pones a mirar velocidades de lecturas secuenciales, a ver, no llega a 32 gigabits por segundo, pero se acerca bastante. Consigue velocidades en torno a 2,5, 3 gigabits por segundo, sin ningún problema. Y de joder, qué barbaridad, qué rápido va. Pero eso es trampa, porque son lecturas secuenciales, estás usando solo la velocidad, no estás usando la latencia. Sin embargo, si tú te pones a ver, que no se suele hacer, pero tú te pones a ver un test igual de sintético que el de las lecturas secuenciales, te pones a ver un test sintético de lecturas aleatorias, la velocidad de un SSD, incluso un NVMe de 32 GB por segundo, en lecturas aleatorias es horrible, es bajísima. Eso significa, pues lo que hablábamos con las tarjetas gráficas de latencia y velocidad. Tú puedes coger y hacer cosas sin ningún problema con un SSD. Tú puedes hacer cosas que requieran tener muchos datos seguidos uno detrás de otro, pero se lleva bastante peor con cosas que tengan los datos esparcidos por varios sitios. Dices, bueno, pero es que tampoco es el uso normal de un disco duro ni de un SSD. Por eso os digo que eso es interesante por otros temas. Entonces, Intel ha sacado el Optane en formato de NVMe, o también de PCI Express, pero como os he dicho, es exactamente lo mismo. En formato NVMe, el Optane lo utilizan como caché, como un concepto que ya está obsoleto. Intel vende esos módulos de Optane de 64 GB o cosas por el estilo
los vende pensados para usarlos de caché de disco duro magnético. Y evidentemente los resultados que da de caché son bastante mejores, porque la forma en la que funciona una caché, en una caché sí que no puedes tener todos los datos seguidos. Una caché por narices va a funcionar mucho más relacionado con la latencia. Si esto tiene muchísima mejor latencia, va a funcionar el Optane NVMe, va a funcionar como caché mejor que cualquier otro disco duro NVMe. Pero el problema es que nadie que esté comprando cosas a esos precios y en esos rangos quiere para nada un disco duro magnético que necesite que vaya rápido, ni un disco duro magnético que vayas a cachear. Eso no hay mercado, a día de hoy no hay mercado para eso. Pero el NVMe tiene otro campo muchísimo más interesante, que es que también ha salido memoria Optane en conectores DIMM. Os he hablado un poco de los conectores DIMM, son Dual Inlay Memory Module, porque el estándar de conectores DIMM que tenemos ahora, sí lo hemos hablado más, es el estándar DDR4. Esto es revolucionario. Usar un SSD como RAM. Aprovechar que tienes latencias más parecidas a la RAM para usar como RAM algo que no se borra. Os dije al principio del curso, cuando se hablaba de las máquinas de Turing, que una máquina de Turing necesita una memoria de donde leer y escribir datos e instrucciones, que esa memoria se estandarizó muy pronto la memoria RAM. Y la memoria RAM tiene un problema gravísimo desde el principio, que no es estándar en la máquina de Turing, que no tendría por qué pasar, pero como se estandarizó muy rápido esa tecnología, siempre los ordenadores han sido así, que es que tienen una memoria que en cuanto pierden la alimentación eléctrica se borran. Y por eso tienen que estar siempre encendidos los sistemas informáticos. Ahora, imaginaos un mundo en el que tuviéramos ordenadores que pudieran apagarse y el contenido de la RAM se guardara y el contenido de la RAM siguiera. Imaginaos que yo veo que le queda poca batería a mi móvil y no hace falta bloquearle la pantalla. Puedo apagarlo, se apaga de forma inmediata porque no tiene nada que guardar de la RAM al disco duro, porque el contenido de la RAM va a seguir estando, y cuando lo vuelva a encender se enciende también de forma inmediata, porque el contenido de la RAM sigue estando. A día de hoy, cualquier sistema informático necesita como mínimo, aparte tiene sus cachés, aparte tiene sus registros, pero sabemos que el absoluto mínimo que necesita un sistema informático es tener una memoria RAM y tener un dispositivo de almacenamiento. Pero si la memoria RAM no se borrara al perder la alimentación, dejaríamos de necesitar un dispositivo de almacenamiento. Toda la memoria podría ser unificada. Y de hecho, la parte que habéis visto en el sistema operativo de carga de un programa del disco duro en la RAM, esa desaparecería. Y el problema que tienes es que si luego quieres ahorrar batería, todos sabemos que apagar un móvil cuando no lo necesita y encenderlo cuando sí lo necesita es una forma horrible de ahorrar batería. Porque en apagar el teléfono gastas un tiempo y una batería, y en volver a arrancar el teléfono gastas un tiempo y una batería. Y además, los fabricantes de teléfonos tienen una costumbre que a mí que me expliquen algún día, que es cuando arranca el móvil, la pantalla de bienvenida, ponértela a máximo brillo. Que a mí que me expliquen eso porque no lo entiendo. O sea, no... Entonces, nadie en su sano juicio apaga un móvil y lo vuelve a encender como forma de ahorrar batería. Pero ya te digo, tú imagínate simplemente a nivel equipos portátiles, que es donde importa todo este tema, rendimiento por vatio y demás. Tú imagínate que tú puedas decir, yo necesito el móvil en intervalos de 5 minutos durante horas, pero nunca miro el móvil más de un minuto. Eso significa que una batería de 2000, 3000 miliamperios, que son estándar ahora mismo, te podría durar semanas. Y estamos hablando también de que los costes de fabricación bajarían muchísimo en el momento en el que tienes que ponerle menos cosas y la miniaturización aumentaría. O sea, no es ninguna tontería, y estamos hablando, ya te digo, además estamos hablando de una revolución en cuanto a cómo funcionan los ordenadores. O sea, eso permitiría, por ejemplo, que tú pudieras tener sin ningún problema zonas enteras de memoria, o incluso de procesador. Bueno, de procesador ya se hace, pero tú podrías tener zonas enteras de memoria en paralelo, no alimentadas, y cuando las necesitas las alimentas, cuando no las necesitas no las alimentas. O sea, hay mil cosas que hacer con eso. Y en cuanto a rendimiento por vatio, sería una revolución. En cuanto a comodidad también, como dices tú, pero en cuanto a rendimiento por vatio, ya te digo, la vida útil de los teléfonos se multiplicaría, y no poco. Porque entonces pasaría a poder coger
Y cuando el móvil está así, en lugar de que esté en segundo plano haciendo un montón de cosas, que estuviera directamente apagado. Otro caso rápido. Te quedas sin batería. Y justo estabas a medio de escribir un WhatsApp, a medio de escuchar cualquier cosa o tal, cualquier cosa que te importara. En el mismísimo momento dices, déjame un cable. Lo enchufas y continúas, se enciende inmediatamente y continúas haciendo exactamente lo que estabas haciendo en el mismo momento. De eso es de lo que estoy hablando. Porque todo lo demás tiene que ver con eso, tiene que ver con el proceso de cómo funcionan los sistemas operativos, tiene que ver con cómo cargan los sistemas operativos datos del disco a la RAM, tiene que ver con que la RAM es volátil, con cómo gestionan los sistemas operativos eso. Si la RAM dejara de ser volátil, habría muchísimas cosas que cambiaran, más de las que mi imaginación llega. O sea, pero solo las cosas más básicas, y ya te digo, y además sería una cosa completamente estándar, porque además lo que ha hecho Intel es sacar módulos DDR4 que podrías enchufarlos en cualquier ordenador. Lo que pasa es que, como os digo, esto es un estándar cerrado e Intel ha tenido las narices de coger y estos módulos Optane, DIMM, DDR4, en lugar de sacarlos al mercado con normalidad y que cualquiera los pueda comprar y que eso se puede usar con normalidad, en lugar de eso los ha hecho solo compatible con sus procesadores y solo compatible con sus procesadores de servidor. Pero a ver, la tecnología está. Ha demostrado Intel una cosa sí que sí es muy interesante que se puede hacer. Entonces, esto de la forma en lo que está gestionando Intel tiene toda la pinta de que ni Intel cree en ello. Pero es posible que esto pase a estandarizarse, que esto pase a fabricarse con normalidad, y en el momento en el que tengamos módulos de RAM que se pueden usar con normalidad en cualquier teléfono, en cualquier ordenador portátil, que no necesitan alimentación para mantener los datos, eso puede ser una revolución absoluta en la forma en la que funciona la informática. El tiempo lo dirá. No me gusta haceros predicciones ni contaros cuentos, pero yo os digo, esto ya existe y ya se puede comprar con normalidad. Y las limitaciones que tiene esto tienen que ver con la política de empresa y no con la tecnología. ¿Vale?